Hola a todos chicos. Bueno, esta es la tercera clase que vemos sobre la Revolución Rusa y probablemente nos queden unas cuantas por delante porque parece ser que la cosa se alarga. Ya lo veníamos previendo más o menos, pero bueno, ahora ya está confirmado, ¿no? Que la cosa se prolonga 15 días más. Así que bueno, pues vamos a seguir un poco con el tema de la Revolución Rusa, que nos hemos quedado un poco a medias con él. De hecho, en la última clase, bueno, nos quedamos viendo lo que es la Revolución de Febrero de 1917. Y como, bueno, han pasado unos días desde que vierais el vídeo, bueno, pues os quería recordar que en la Revolución de Febrero de 1917 lo que sucede es que el pueblo ruso está agotado debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, que el pueblo en general está pasando hambre, está pasando calamidades y está entregando todos sus esfuerzos al desarrollo de la guerra y que por tanto piden al zar acabar con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, os dije que el 23 de febrero de 1917 comienza una huelga en la ciudad de Petrogrado. En Petrogrado es donde está el Palacio de Invierno, que es la residencia del zar, y en esa huelga que iba a ser sofocada por el zar y por su ejército, el ejército se acaba poniendo a favor del pueblo en lugar de a favor del zar, y por esa razón a este no le queda más remedio que abdicar, ¿vale? Esa es la principal consecuencia de la Revolución de Octubre. El zar se marcha y por tanto se establece una república, ¿vale? Bueno, en esa república, al desaparecer la monarquía autocrática que ejercía el zar, el poder pasa a un parlamento o a una duma, y esa duma, acordaros que establece un gobierno provisional de tipo liberal burgués, podemos decir. Es decir, es un gobierno que intenta establecer una monarquía parlamentaria y liberal muy similar a la que había en el resto de países europeos, ¿vale? Bueno, nos quedamos más o menos por ahí. Os dije que en ese gobierno provisional en principio estuvo encabezado por Lvov, pero más tarde va a pasar a estar encabezado por otro personaje que va a ser Kerensky, y este gobierno va a intentar iniciar una serie de reformas políticas y sociales que van a alcanzar bastante poco éxito porque el pueblo ruso quería que la guerra terminase por fin, y el gobierno provisional en cambio decidió continuar con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y que Rusia siguiese participando en el conflicto. Bueno, pues recordad que estas medidas, vamos, sobre todo esta decisión de continuar con la guerra que establece el gobierno provisional, hace que un personaje, en concreto Lenin, que era el líder del partido bolchevique, empiece a ganar cada vez más simpatías dentro del pueblo ruso, puesto que él, bueno, pues propone no solo retirarse de la guerra, sino también redistribuir todas las tierras a los campesinos que no tenían ninguna propiedad, que las fábricas pasan a estar bajo control de los obreros y que el poder en general se les entregase a los soviets, que eran esos consejos de obreros y campesinos que se habían formado después de la Revolución de 1905. ¿Vale? Bueno, pues durante todo este tiempo que dura el gobierno provisional, que bueno, realmente dura unos meses porque empieza en febrero de 1917, os dije que uno de los miembros del partido bolchevique, León Trotsky, es el que está organizando un ejército o una fuerza militar para conseguir tomar el poder por la fuerza. ¿Vale? Ese ejército es la llamada Guardia Roja, que conseguirá finalmente en octubre tomar el poder, ¿vale? De hecho, en octubre, el 24 de octubre de 1917, de ese mismo año, es decir, unos meses después de que el zar se había ido y que se había establecido ese gobierno provisional, los bolcheviques, bueno, pues deciden tomar el poder con la fuerza, asaltando nuevamente el Palacio de Invierno, que es donde se encontraban los políticos del gobierno provisional, ¿no? Entonces desencadenan esta revolución, una revolución en la que expulsan a todos los dirigentes del gobierno provisional, y de esta manera los bolcheviques consiguen tomar el poder, ¿vale? Bueno, ¿qué hacen los bolcheviques una vez que toman el poder? Bueno, pues lo primero que hacen es establecer un nuevo gobierno creando lo que se llama el Consejo de Comisarios del Pueblo, ¿vale? Ese Consejo de Comisarios del Pueblo va a estar formado básicamente por miembros del partido bolchevique y encabezado obviamente por el gran dirigente de todo este movimiento de la Revolución Rusa, que había sido Lenin, ¿vale? Que va a ser la principal figura indudablemente dentro de lo que es toda la revolución. Dentro de este Consejo de Comisarios del Pueblo también había otras personalidades destacadas. Estaba también Trotsky, que es el que os he dicho que había organizado la Guardia Roja, o estaba también, por ejemplo, Stalin, que era una persona muy influyente dentro de la cúpula del partido, ¿no? De ese Consejo de Comisarios. Y vamos a ver ahora cuáles son las primeras medidas
que lleva a cabo este gobierno de bolcheviques que se establece a partir de octubre, ¿vale? Bueno, lo primero, tal y como habían prometido, es que abandonan la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Esto lo vimos cuando vimos el tema de la guerra, que Rusia se retira antes del conflicto, antes que Francia y que Gran Bretaña, y que firma con los alemanes la paz de Brest-Litovsk, que recordad que la paz de Brest-Litovsk suponía la pérdida de algunos territorios para Rusia y la creación de un cordón sanitario que separaba el territorio de Alemania del territorio de Rusia, ¿vale? Apareciendo nuevos países como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ¿vale? Que antes no existían. Entonces, la primera medida que toman los bolcheviques, bien, es abandonar la guerra. Bueno, la segunda, expropian las tierras de la aristocracia, ¿vale? Es decir, las tierras que antes pertenecían a manos privadas pasan a formar parte del Estado. Pero ojo, pasan a formar parte simplemente del Estado, pero de momento no las reparten entre los campesinos, sino que el Estado se las queda, ¿vale? Que eso quiero que lo entendáis. Aparte de eso, las fábricas también bueno, pasan a ser parte del Estado y son cedidas para que los soviets, es decir, los comités obreros, tomen parte de ellas. Y una de las medidas más curiosas es que los bolcheviques van a decidir disolver la Duma. ¿Por qué? Pues porque nada más llegar al poder los bolcheviques convocan elecciones a la Asamblea Constituyente y en esas elecciones solamente obtienen el 25% de los votos. Claro, ellos acaban de alcanzar el poder, resulta que convocan elecciones y se dan cuenta que en esas elecciones pierden. ¿Qué es lo que hace Lenin y el Consejo de Comisarios? Pues decide disolver el Parlamento y de esa manera acabar en un gobierno que se iba a establecer en un principio de tipo democrático y pasa a establecerse un gobierno autoritario, en este caso dirigido por bolcheviques, ¿vale? ¿Qué va a hacer este gobierno autoritario? Pues obviamente, esta medida va a despertar una gran oposición y se va a encargar de aplastar esa oposición de determinadas maneras. Ahora vamos a ver cómo, ¿vale? Bueno, en esta época el partido bolchevique pasa a convertirse en lo que se conoce como el PQS, ¿vale? El PQS son las siglas del Partido Comunista de la Unión Soviética que se crea en ese momento. Bueno, pues este partido comunista que crean los bolcheviques y que es el que alcanza el poder, dirigido por Lenin, lo primero que va a hacer va a ser intentar reprimir cualquier tipo de sublevación en contra de los bolcheviques, ¿vale? O sea que va a llevar a cabo una fuerte represión contra todas las fuerzas contrarias, que eran muchas, porque teníamos a los partidarios del antiguo zar Nicolás II, que seguían, obviamente van a estar en contra del nuevo gobierno bolchevique, los liberales que habían expulsado el gobierno provisional, que también van a estar en contra de ellos, los mencheviques, que era otra de esa facción bueno, pues del partido revolucionario a los que se deja al margen porque solamente gobiernan bolcheviques y otros grupos políticos que no están a favor de ellos. ¿Qué es lo que hacen los bolcheviques para evitar que estos se rebelen o para evitar cualquier tipo de sublevación en su contra? Bueno, pues crean una policía política, es una policía que se encarga de castigar a cualquier tipo de enemigo o de represor del régimen, que se va a llamar la Checa, ¿vale? Esa policía política, la Checa, es muy famosa y muy conocida porque es una de las primeras medidas que toman los bolcheviques y una de las medidas más contradictorias, es decir, en un principio parecía que los bolcheviques iban a establecer un régimen democrático, pero no fue así, ¿vale? Bueno, obviamente, nada más llegar Lenin y sus camaradas al poder, os acabo de decir que se encuentran con una gran cantidad de opositores. Esa gran cantidad de opositores hace que sea inevitable que en Rusia estalle una guerra civil. Bueno, ya sabéis que una guerra civil es una guerra que se produce dentro de un propio país, ¿vale? Y dentro de esa guerra civil va a aparecer porque encontramos dos bandos fundamentales. Uno de los bandos es el Ejército Rojo, formado por los bolcheviques, los cuales acaban de tomar el poder, ¿vale? Ese Ejército Rojo también había sido formado por Trotsky, igual que la Guardia Roja. Y en contraposición apareció el ejército que luego fue conocido como Ejército Blanco, un poco por oposición a lo que es el Ejército Rojo, y este Ejército Blanco estaba formado por un montón de fuerzas básicamente contrarias a los bolcheviques. Básicamente pues lo que os he dicho, gente que apoyaba al zar, es decir, antiguos zaristas, liberales, mencheviques, etcétera, pero además este ejército blanco no solamente va a estar formado por estos grupos, sino que además va a contar con el apoyo de potencias extranjeras. De hecho, los franceses, los británicos,
los americanos e incluso los japoneses van a intentar expulsar a los bolcheviques del gobierno por el temor a que la revolución rusa se extendiese hacia otros países, ¿vale? Había mucho miedo de que el comunismo no se quedase solamente en Rusia, sino que en otros países de europeos pudiese llegar este régimen comunista, con lo cual se crea este ejército blanco para conseguir expulsar a los bolcheviques del poder, ¿vale? Bueno, pues así se va a desarrollar una guerra civil que va a durar 3 años. En esta guerra, aunque en un principio parecía que los bolcheviques tenían todas las de perder, lo cierto es que los bolcheviques controlaban las ciudades, como por ejemplo Petrogrado o la ciudad de Moscú, donde se encontraban además las industrias, y eso va a hacer que sean una fuerza muy poderosa y muy difícil de combatir, porque además es un ejército que permanece muy unido y que está muy bien formado, ¿vale? Con lo cual, en este territorio es donde se concentran las fuerzas bolcheviques y desde todos estos ángulos es de donde reciben ataques por parte del ejército blanco. Pensad que es una guerra civil que se desencadena en el año 1918, cuando Rusia acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, con lo cual pasamos en Rusia de sufrir las durísimas consecuencias de la Primera Guerra Mundial a sufrir ahora una nueva guerra, en este caso una guerra civil. Así que imaginaros la situación. Además, durante la guerra civil, el zar y su familia, que se habían exiliado, de hecho se los habían llevado a Ekaterimburgo, a una ciudad que está en plena Siberia, fueron perseguidos y fueron encontrados por los bolcheviques, que acabaron asesinando a toda la familia del zar por completo, con lo cual ya no solamente se tomaron la revancha contra las fuerzas antibolcheviques, sino también contra la propia familia del zar y contra el propio zar, que ya desde febrero de 1917 se encontraba completamente ajeno y fuera del poder, ¿vale? Bueno, de hecho, estos años son conocidos como los años del terror rojo y también del terror blanco, porque ambos ejércitos, tanto el ejército rojo como el ejército blanco, fueron especialmente duros durante el periodo que dura la guerra civil, ¿no? Bueno, y durante esta guerra civil hay varios factores que permiten que la victoria sea finalmente para el ejército rojo o para los bolcheviques. Básicamente porque el ejército blanco está muy desunido, os he dicho que está formado por grupos muy diferentes entre sí que no consiguen coordinar sus fuerzas. Aparte de eso, la policía política que crean los bolcheviques va a ser muy importante y por esa razón, bueno, va a conseguir que su represión funcione realmente, por esto también lo del terror rojo. Y también el establecimiento de una economía de guerra va a ser fundamental para que los bolcheviques consigan ganar el conflicto. Vamos a ver que esta economía de guerra va a estar basada en que todos los recursos económicos del país se van a destinar durante los 3 años que dura la guerra civil única y exclusivamente a que los bolcheviques venzan en la guerra, ¿vale? Y así lo acabarán consiguiendo, de hecho. Bueno, para terminar este vídeo, que no me queda mucho tiempo, os explico qué es esto de la economía de guerra. Una economía de guerra, o también llamado comunismo de guerra, es el sistema político que se establece durante el tiempo que dura la guerra civil. Bueno, el sistema económico, más bien. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en que el Estado pasa a controlar absolutamente todos los aspectos de la economía, ¿vale? Es decir, la economía va a estar dirigida única y exclusivamente a favorecer a los bolcheviques para que ganen la guerra y conseguir recursos para ganarla, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto del comunismo de guerra y que el Estado pase a controlar la economía? Pues lo primero es que se elimina la propiedad privada, es decir, nadie puede tener sus propias tierras, sus propias fábricas, sus propios bancos o sus propios recursos. Todo, absolutamente todo, pasa a ser del Estado, que es el que gestiona absolutamente cualquier aspecto. ¿Vale? También la industria pasa a nacionalizarse, es decir, las industrias pasan a ser del Estado y es el Estado el que empieza a controlar todas las industrias y toda su producción. Y además se producen las requisas forzosas de las cosechas. Aquí lo estáis viendo en esta foto. Es decir, a los campesinos que cultivaban las tierras se les obligan a que entreguen sus cosechas y luego es el Estado el que redistribuye esas cosechas entre la población. ¿Para qué? Pues básicamente porque su objetivo es abastecer a los soldados que están en el frente. Con lo cual a los campesinos les quitan las cosechas y obligan además a que sus tierras pasen a ser del Estado, con lo cual el campesino va a pasar una situación peor que la que tenía durante el zarismo porque sus tierras pasan a ser del Estado y no van a poder disponer de ellas, ¿vale? Y bueno, básicamente con esta economía de guerra las consecuencias que se generan es obviamente una subida en los precios, el comercio se hunde y se producen grandes hambrunas puesto que a los campesinos les están requisando las cosechas que están siendo redistribuidas. Así que esto va a provocar hasta 2 millones de muertes más que las que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial, ¿vale?
La próxima clase seguimos con la siguiente parte, ¿vale? Que me quedo sin tiempo. Un abrazo.